Buenas noches, bienvenidos a este programa. Para mí es un placer estar con todos ustedes a esta hora de la noche. Y este fue el programa con el que prácticamente cerramos el 2015, hablando de economía. Pero la cosa está como tan tenebrosa que me vi en la obligación de iniciar este año con el primer programa que estamos grabando para todos ustedes del tema económico. Y es que el panorama aparentemente como que no pinta bien. Invitados muy especiales en la noche de hoy. Don Jesús Botero García, docente investigador de Economía y Finanzas. Buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, muy complacido de estar aquí con ustedes. A mí también, qué bueno. Don Dani Múnera, analista económico, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y no podría faltar aquí mi copresentador, que ya últimamente viene aquí el doctor Sergio Ignacio Soto, director de FENALCO. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Un saludo muy especial a todos los televidentes en todas partes del mundo que ven esta especial señal. Déjeme arrancar por mi invitado nuevo. Sí, señor. Hombre, ¿qué fue lo que pasó, hombre? Vamos a ir con este petróleo a la baja y este dólar disparado. ¿Qué es lo que está pasando para que nosotros los colombianos logremos como entender? Bueno, mercados petroleros, para empezar. El mercado petrolero está viviendo una revolución radical asociada a una nueva tecnología, un gran desarrollo tecnológico que se llama el fracking, que es una forma de extraer petróleo completamente novedosa, que consiste en, digámoslo así, desincrustar el petróleo de la piedra en que pueda estar incrustado y extraerlo a la superficie. La cuestión es que esto generó un cambio geopolítico importante. Estados Unidos pasó de ser un importador de petróleo a ser un exportador de petróleo. Entonces, de otra parte, la China ha venido en un proceso de relativa desaceleración y la China es la que jala la economía en los últimos años. Entonces tenemos exceso de oferta de petróleo debido a las nuevas tecnologías, tenemos una demanda más bien, digámosle, débil, ¿cierto? Y cuando uno tiene mucha oferta y poquita demanda, lo que tiene son precios bajos. Sí, claro. Y a ellos se le suman dos componentes políticos. De una parte la OPEP, que intentando disuadir a los productores norteamericanos, está produciendo a todo dar para bajar el precio del petróleo y para hacer que los Tienen productores... hasta el pobre señor Putin calladito, que no sabe qué decir. No sabe qué decir. Sí. Y enseguida, pues, está que surge al mundo también la oferta petrolera de Irán, después de los acuerdos que se han ido presentando. Entonces tenemos exceso de oferta, demanda débil, precios bajos. Pero aquí hay un asunto que yo no quisiera dejar por fuera de la mesa y es el siguiente, es que los árabes realmente no tienen ni 1 ni 2 millones de barriles, o sea, lo que tienen son toneladas de petróleo todavía para muchos años. Sí, así es. Esa historia de que el petróleo se nos iba a acabar por allá en el 2020, 2030, que vamos a empezar a tener estas irregularidades, ¿eso qué tan cierto es? Hay petróleo para mucho tiempo, porque es que, de hecho, leía hoy con mucho interés y decía, es que parece ser que el mundo está en manos del jeque árabe o el príncipe o el rey, porque creo que es un rey. Estamos como en manos del rey de los Emiratos Árabes, porque de hecho traer el precio del petróleo al precio actual es decirle a los que están desarrollando nuevas tecnologías, frenen. Frenen, así es. O sea, carros eléctricos, todo eso frenen. O sea, estamos en manos de los árabes en este momento. Yo diría que los tiempos del petróleo todavía duran y vamos a tener para largo, pues. Y eso es lo que ellos quieren. Y Entonces, bueno, si lo bajan, aguanta muchos años. Y finalmente, pues, digamos, las nuevas tecnologías probablemente es mucho más difícil desarrollarlas cuando hay precios bajos. No, yo creo que tenemos una economía todavía petrolera por buen rato y obviamente esto ha causado un reacomodo tremendo de precios de commodities en todo el mundo. Don Dani, sáqueme de una duda. Señala aquí a los comerciantes porque voy hilando aquí la conversación para que el doctor Soto llore enseguida. Y entonces, ¿por qué el precio de la gasolinita no nos baja? ¿Por qué no entendemos eso? Si de pronto, y para allá va mi cuento con el doctor Soto, si bajáramos los precios, pues de pronto podríamos tener un dinamismo mejor en la economía colombiana. Hombre, no, pero es que una cosa es ver el precio de la gasolina en Colombia versus el precio de la gasolina en otros países. Y desde ese punto de vista, entonces, tendemos a decir que la gasolina en Colombia es muy cara. Y yo creo que el argumento va más al revés. Es que en los otros países está muy barata, por efectos de subsidio, fundamentalmente. A eso hay que sumarle algo y es esto. La cuantificación del precio de la gasolina tiene un alto componente de impuestos. De eso pues no hay ninguna duda. 30 o algo así, una cosa loca. Pero una parte importante de esos gravámenes está asociado al problema que existe en Colombia con la voladura de oleoductos,
con el problema pues del conflicto, que de cualquier manera hace que ese componente no sea fácil de simplemente de decir vamos a reducirlo. A eso se le suma que ya nos dimos cuenta, nosotros no exportamos. Usted arrancaba pues el programa hablando de esto. Nosotros no exportamos, lo que nos dimos cuenta es que frente a un dólar al alza, la caída en el precio del petróleo hace que las exportaciones en Colombia caigan. O sea, nosotros lo que hacemos es vender petróleo, eso es lo que exportamos nosotros. Y el impacto que tiene esto en las finanzas del Estado hace que no sea fácil empezar a reducir las fuentes de ingresos que recibe el gobierno colombiano. Pero entonces me deja usted muy inquieto y sigo aquí con el doctor Soto, porque entonces leía yo hoy también muy juiciosamente que se viene el día de San Valentín ahora en febrero en los Estados Unidos. Ah, señores floricultores, a exportar. Vaya, consíguese un avión barato. Resulta que los costos de transporte están disparados. No sé si se leyó el artículo. O sea, ni por A ni por B, traer un producto de Bogotá o despachar un producto de Medellín hacia cualquier otra parte vale todo el dinero del mundo, y todo eso está asociado a toda esta cadena tan loca en la que estamos. Barril del petróleo abajo, pero la gasolina altísima. Entonces, ¿cómo entender este asunto? Sí, tiene usted razón, e inclusive ahora, Nacho, que hacía el preámbulo antes de la intervención del doctor Botero, decía que va a haber petróleo para mucho rato a nivel mundial, porque hay que distinguir. Ese 2020 de pronto se hace alusión a Colombia, y nos inquieta profundamente que con los desestímulos que se presentaron en la vigencia del año anterior, y también temas vinculados a la situación de inseguridad, y no de orden público, sino de desorden público en este país, pues bajó mucho el indicador de exploración y de búsqueda de nuevos yacimientos y pozos. Ese es un tema que sí nos tiene que inquietar y preocupar más en el corto y mediano plazo, porque necesitamos tener sostenibilidad, autoabastecernos. Y va al tema que conoce usted muy bien, de las exportaciones. San Valentín, 14 de febrero, otro gran bálsamo para nuestro sector floricultor, y en especial en Antioquia, donde estamos teniendo una participación del orden del 20 al 25% del total de lo que se está exportando en flores, con mucha calidad. Pero es que para exportar y los diversos productos, bienes de los diversos sectores de la actividad económica colombiana, seguimos siendo muy ineficientes. Estructuras muy onerosas de costos y gastos. Los problemas consabidos, no solo el tema del valor de la gasolina vehicular, sino también de nuestros aviones, el tema del déficit inveterado de infraestructura en este país, y que todavía no arrancan las famosas autopistas de la prosperidad, las 4G, estamos vendiendo Isagen, que es un tema complejo, para buscar que el Estado colombiano otra vez sobre como banquero, en lo cual ha mostrado total ineficiencia, donde la plata se puede enredar, se puede prestar muy bajo a nivel de la tasa de interés, prácticamente subsidiada, y el retorno del pago, la cartera vencida, morosa, de dudoso recaudo, yo no quiero ni imaginármela. Entonces salimos de un gran activo y valioso a volvernos a ser banqueros. Hoy, 19 de enero, usted ya más o menos debe tener cifras. ¿Cómo le fue a su gremio en diciembre, en la temporada? Bien, diciembre hay que distinguirlo. ¿Pero sí fue tan bueno como los años anteriores o fue un poquito menos? Fue un diciembre bueno, un poco menos. Muy bien. Teníamos crecimientos del 10, del 15% en ventas frente a cada diciembre anterior. Ahora estamos hablando de una cifra cercana al 5%. Bajito. Sí, bajito. Sigue siendo un mes maravilloso, eso sí que nos ayuda a recuperar mucho de lo que no se hace en el año en materia de ingresos y ventas para muchos de los sectores de comercio, pero tenemos que tener en cuenta que entramos con un problema grave de devaluación, cercana al 40%, de inflación, ahí lo vimos, y el precario, y ahí sí muy mínimo, salario mínimo, quedó prácticamente anulado por todas las alzas e incrementos que estamos percibiendo en el mes de enero. De todas formas, diciembre tiene magia, encanto para el comercio, equivale a ventas. Usted comió mucho buñuelito y mucha natilla, eso lo dejó como emocionado. La verdad que sí. Y diciembre, Nacho, tiene ventas que son de 4 meses al año. En promedio hacemos entre el 25 y 30%. Medellín, además, está siendo un gran jalonador de turismo receptivo, de turismo nacional y extranjero, efecto precisamente alumbrados. Eso también nos sirve, a pesar de que no estuvieron en el corredor tradicional del río.
produjo un efecto positivo en la Ojalá. cadena turística, hotelería, restaurantes, centros comerciales, museos y demás sitios importantes de visitar, no solo en Medellín, de visitar también en las subregiones de Antioquia. Déjenme decirle a ustedes, mis invitados, que ojalá muchos dirigentes nuestros hayan tenido la oportunidad de estar en Cartagena para que aprendan cómo no se hace el turismo y cómo una ciudad tan importante como esta se está destruyendo. Robo, drogas, ruido, ciudad dañada. Qué tristeza la situación de Cartagena. Doctor Botero, ¿qué pasó, hombre, con la inflación? ¿Por qué se disparó? Sabíamos cantado el fenómeno del niño como con 3 años de anticipación, se sabía que iba a pasar. O sea, como que sabemos qué va a pasar, pero la reactividad aquí es como que grave, yo no sé. Dos cosas realmente con la inflación. La primera, evidentemente el fenómeno del niño afecta los precios. ¿Pero los afectó, los anticipó o es impresión mía? Porque Yo apenas diría que estamos hay- entrando en el proceso del fenómeno del niño. Yo diría que el fenómeno de régimen de lluvias bajo ha empezado a afectar ya realmente el precio de algunos productos agrícolas. Sí. O sea que eso explica una parte del fenómeno. Pero yo creo que muy importante es la transmisión del mecanismo de evaluación a la inflación, porque el país nunca había experimentado en tiempos recientes devaluaciones del orden del 40. Entonces los cálculos que siempre los economistas habían hecho es que no hay un mecanismo de transmisión muy ágil entre la devaluación y la inflación. Y eso puede que sea cierto para pequeñas devaluaciones, Sí. pero para devaluaciones grandes no. Y entonces, hacia el final del año, vino la cascada de transmisión de la devaluación a la inflación, los industriales y los empresarios que estaban experimentando incrementos importantes en sus costos, los trasladaron a los precios y ello explica el nivel de inflación que alcanzamos, bastante alto realmente, 6.77%, con una meta que está entre el 2 y el 4, y que nos genera un nuevo problema, digámosle, y es el problema de la política antiinflacionaria. Ahora nos toca ver cómo hacemos para volver a retomar la senda de la inflación de largo plazo, lo que seguramente exigirá esfuerzos importantes, especialmente a través de la tasa de interés. Como quien dice, veremos una tasa de interés con tendencia al alza Al fuertemente este año, Seguramente. superando tranquilamente los 10 puntos. No. Es decir, la tasa de interés de intervención está en este momento en el 5.75. Es Sí. como la tasa, digámosle, base sobre la que todo el mundo se mueve. Pues uno esperaría unos incrementos que podrían llegar a ser de un punto porcentual adicional en el año, algo por el estilo, Pero no venga, mucho más. Sáqueme una duda. Se habla insistentemente, y ustedes pueden meter la cucharada cuando Ok. quieran, saben cómo es esta mesa de trabajo. Tema importante. Se habla insistentemente, y como está pintando ahora, tranquilamente tenemos petróleo a $20 a la vuelta de 15 o 20 días. Aún por debajo, puede ser bueno, a $15. Y inclusive tranquilamente 10. entonces podríamos tener Uy, no, entonces es- precio del dólar a 4.000 Nacho, están o algo sobrando así. entre 1 millón y 3 millones de barriles Por eso. diarios. El consumo- Y el mientras consumo más más- baje, más va a subir el entre pre- Irán, lo decía el doctor Botero, y entre Irán a incrementar una sobreproducción Porque están descomunal. desesperados después de todos Claro. estos años que estuvieron guardados. Pero Sin le cuento la entrar tasa de Irán- interés. Perdón, doctor Sí, dale. Murray, un segundito, que es que aquí es uno de los temas de coyuntura y que desafortunadamente va a impactar negativamente la economía colombiana en el 2016. Tasa de referencia 5.75, crédito de consumo de libre inversión por el orden del 30%. Pero adicionalmente, eso también se nos traslada a un crédito que es básico en el desarrollo social y económico de cualquier país, el crédito hipotecario, para que nuestros colombianos, esos más de 14 millones de hogares, muchos de ellos que son arrendatarios, busquen tener su propiedad, su bien inmueble, su casa o su apartamento, y un crédito hipotecario, también con incremento, pues produce una contracción y un freno. Así que esa medida que busca controlar la inflación es indicador de más precios al consumidor, que prácticamente se duplicó. Ese es el tema. Estamos Sí, con una claro. inflación del orden del 3%, No, 3.4%. sí, Fue sí. el doble. Eso es un tema dramático realmente Dramático. en precios y que ya produjo caídas en sectores muy importantes que usted conoce muy bien como el automotor. Cayó el 13%. La venta de vehículos automotores nueva, el 13% cayó. Duplique la 285.000 carros nuevos cuando veníamos de 326.000. Eso se Ahí va voy a a hacer un reducir. especial de esos en estos Ah, días para que perfecto. sepan que usted qué quería decir. No, doctor? simplemente para aportar una cifra, y es que el consumo diario mundial de petróleo se estima en 96 millones de barriles día y la producción hoy por hoy está en los 97.
y no ha entrado Irán. Pero entonces, Pero entonces mi Y pregunta, hoy se habla de contéstemela usted. cifras, digamos un segundito, hoy se habla de cifras, el petróleo hoy abrió el WTI a 24.7 No le puedo creer. y los productores norteamericanos, si mal no estoy, ya anunciaron que ellos están dispuestos a soportar hasta $7 barril. Entonces es una guerra eso espantosa. es una guerra de precios, además. guerra Pues, de precios. evidentemente. Entonces ahora sí quiero que contextualice ese dato que usted me está dando que me parece impresionante. ¿Y eso qué conlleva en la inflación aquí en Colombia? ¿Dónde sucede? Donde el dólar se nos vaya a los 4.000, donde el precio del petróleo a los $20, o sea, mejor dicho, yo siendo Ecopetrol apagaba y quede calladito, espere a ver qué pasa, porque ya ahí sí no hay nada que Nacho, hacer. tocaste Ecopetrol. Solidaridad y preocupación con esos cientos de miles de accionistas que atendieron la invitación del gobierno colombiano en la pasada administración de nuestro expresidente Uribe Vélez para invertir. ¿Cómo que Más va? de 400.000, la acción está por debajo de $1.000. Ay, María, que tenga paciencia. 950. ¿Qué Duele va a porque pasar con la perdimos inflación valor. en ese panorama a la vuelta de 20 días un mes? Yo sé que aquí nada se puede predecir, no se puede hablar de eso. digámosle, a ver, yo creo que el tema esencial del impacto del precio del petróleo recorre unos caminos complejos que van más por la devaluación inicialmente. Sí. Digámosle que el impacto del precio del petróleo le pega directamente en el frente cambiario a la tasa de cambio, porque básicamente las rentas de exportación disminuyen, eso debe generar mayor devaluación, Sí. y en consecuencia hay un reajuste importante, digámosle, de los sectores, y todas las consecuencias que se transmiten a mediano plazo a la inflación, a mediano plazo. El otro frente muy complicado es el frente fiscal, porque Colombia ha sido dependiente desde el punto de vista fiscal de rentas petroleras. Así que cada vez que baja el petróleo hay que hacer recortes del presupuesto público. Sí, señor. En la última semana de diciembre, el gobierno publicó una revisión de su plan financiero, en la cual anuncia un recorte de 7 billones de gasto, es mayor recaudo y menor gasto, 7 billones para ajustarse a precios del petróleo de orden del 50. Es decir, con precios de petróleo de 50 tenemos que contraer el gasto público, aumentar el recaudo en 7 billones. y resulta que Si el para precio sigue para 30, entonces la presión va a ser muy complicada. Pero viene Mira, otra y vez hay que tener en cuenta una cosa, y es que el recorte en el presupuesto normalmente no es a funcionamiento, sino que es En a altas gasto de inversión, público claro, social, por supuesto. inversión. Eso es lo complicado. Lo otro, efecto internacional. Estaba muy entusiasmado el gobierno norteamericano, además con unos síntomas interesantes de recuperación, de crecimiento, pero ese crecimiento de la tasa de interés, estábamos viendo este fin de semana y hoy, La Fed que subió. la Fed está diciendo que no va a seguir, es tan grave el efecto mundial internacional Que no piensa con subir el más. tema del petróleo que no piensa subir más. Muy bien. ¿Están Porque en cuánto? eso se nos estaba llevando... Bueno, En punto- en realidad punto punto 25. 25. Ah, sí, en el punto 25, no han hecho nada. pero un 25, incremento, un vamos a ver. incremento de la tasa de interés por la Fed en Estados Unidos, la Reserva Federal, se lleva una cantidad de recursos multimillonarios de todas partes, inclusive de Colombia saldrían muchos más, produciendo el efecto de evaluación. Francia habla de que va a entrar en un estado de emergencia especial. También es un tema que concita la preocupación porque estamos hablando de una gran potencia que están viendo un panorama bastante oscuro. Continuamos. Aquí Nos Cogió la Noche tratando de entender un poco sobre muchas publicaciones que han salido por estos días. Colombia empobrecido, este año va a estar gravísimo. Entonces tenemos aquí unos invitados bastante especiales. Yo el año pasado rematé el programa preguntándole a uno de nuestros especialistas, ¿será que Colombia está quebrado? Esa pregunta se las haré a ustedes al final del programa. Vuelvo y retomo entonces siguiendo este orden, porque tal vez lo que más nos preocupa es la inflación. Imagínense que un producto hoy valga 10 pesos y mañana por efectos de la inflación ya vale 12 o 13 pesos. Eso multiplíquelo por 10.000 o 20.000 o 100.000 pesos, subiendo como es el caso de los pobres venezolanos, donde esto les está subiendo a una velocidad impresionante. Y con respecto a eso, ¿cómo se hace el análisis o descuadró mucho la caja del gobierno este incremento del salario del 7%? No, a ver, separemos dos temas que son importantes. La caja del gobierno, el manejo de las finanzas públicas, es probablemente el tema más delicado que desde el punto de vista de la política económica se debe enfrentar. Colombia tiene un buen ganado, prestigio internacional. Sí, señor, de Tenemos toda la una vida. buena calificación. Tenemos fama de tener la clase de dirigente desde el punto de vista económico más profesional de este lado del continente. Entonces, en consecuencia, pues hemos manejado las cosas, creo yo, con propiedad, con holgura, y tenemos buena reputación que nos permite ir adaptando cosas. Lo que pasa es que, naturalmente,
todo esto va a generar cada vez más presión hacia la famosa reforma tributaria. Es decir, Que ahorita la tocamos. que ese es un punto en el cual terminaremos, creo yo, la gran discusión nacional será de qué manera vamos a fundamentar las finanzas públicas en la época postpetrolera, ¿cierto? Sí. En el tema del salario y de la inflación, todos estos fenómenos económicos tienen una especie de carácter de ciclo que se autoalimenta. Naturalmente suben los precios, suben entonces los salarios, pero los salarios además impactan los costos y entonces la inflación sigue. Digámosle que de alguna manera la gran responsabilidad del banco es evitar que esos círculos que se autoalimentan Que no se vuelva una bola de nieve. se vuelvan una bola de nieve y terminen por incorporarse en las expectativas corrientes de la gente. Claro. Y por eso es la política de subir la tasa de interés. Entonces lo que básicamente seguramente hará el país es experimentar una política monetaria un poquito más rígida a través de aumentos de tasa de interés para desincentivar un poco la demanda y a través de ello frenar impactos de precios. Yo en general, a ver, digamos, el año luce difícil. Yo creo que esto no hay que esconderlo. Yo creo que es un año complejo, difícil y lleno de incertidumbres. La pregunta clave ahí, me lo tengo que interrumpir. ¿Es un año difícil para Colombia o para el mundo entero? No, para el mundo, para Perfecto, empezar para el listo, bien mundo. puede ser, Y sí. dentro del mundo, lo que yo diría que tenemos a favor son dos cosas. Primera, como pocos países del mundo, tenemos infraestructura que hacer. Tenemos posibilidades de invertir en algo que es rentable. Es que no es lo mismo que lo coja la crisis a uno sin oportunidades de inversión. Sí, claro. ¿Cierto? O empieza a de que cero. lo coja uno la crisis con oportunidades de dar carreteras, de crecer la infraestructura, de dinamizar la demanda y de alguna manera afectar por ello la oferta. Primer punto. Y segundo punto, tenemos reputación internacional y buena calificación de que manejamos las finanzas con propiedad. Eso nos facilita, digámosle, los flujos de capitales, nos permite acceso al crédito para poder adaptarnos a los momentos difíciles. O sea, en otras palabras, tiempos muy difíciles para el mundo, pero dentro de todo ello, Colombia estaría en una de las mejores posiciones posibles. Doctor Dani, ¿usted cree que se quedó cortico el incremento del salario? No. De hecho, la expectativa que tenía era que no iba a llegar al 7. Sí. Porque es que lo que se conoció a finales del año pasado es que la productividad cayó en 0.5. Y normalmente cuando no hay acuerdos, no hay consensos en salario, entonces el gobierno toma la regla de inflación más o menos productividad. Sí. Y la productividad cayó en 0.5. Realmente entonces el incremento salarial debiera estar alrededor del 6.4, 6.5. Claro que cualquier trabajador usted no le va a entender eso. Sí, señor, y por eso Productividad. hay que decirlo rápido. ¿Cómo Pero la Corte mire, no Nacho, te admitiría nunca un incremento debajo. del salario por debajo de la de la inflación. inflación. Sí, claro. Que eso sí lo entiende. Pero mire, para nosotros, en el comercio organizado y desde FENALCO, sí creemos que es precario bajo, como lo enunciaba ahora. Esperaba siquiera alrededor de un punto más de ese 6,77 que fue el IPC, porque eso ayuda a crear un círculo virtuoso. Mejora la capacidad adquisitiva, más demanda, más consumo, y podemos generar algo que es esencial, el efecto social de mucho más empleo, o conservar los que hay, porque también pronostico de que ese indicador de desempleo esencial en la vida colombiana va a estar del nivel de 2 dígitos, desafortunadamente, con todo este entorno macroeconómico, que además nos muestra también un déficit comercial de balanza desde el punto de vista que vamos a seguir siendo más importadores, usted lo dijo ahora, menos exportadores, y ya las exportaciones están cayendo por encima del 30%. Y además desestímulo a la inversión extranjera tan necesaria, tanto para hacer empresa real como de portafolio, o la inversión nacional haciendo empresa, porque fuera de esos efectos funestos de la pasada reforma tributaria, con tasas efectivas de tributación del 75% y 76% y más, se nos vienen los IVAs hasta para la leche, los huevos, la carne, los útiles y algunos equipos de educación formal, como ustedes que son AFID Bolivariana, equipos de cómputo que no tienen el IVA, las tablets, y nos va a afectar muchísimo también el desarrollo académico tan necesario, educativo, pero también el crecimiento de la economía, porque contrae la demanda de bienes, productos y servicios. Soto, usted alguna vez dijo aquí una palabrita que a mí me gustó mucho. ¿Cuál, Después señor? la escuché decirla de un señor que usted conoce, el doctor Jorge Mario Ángel, Sí, señor. y decía, es que al caballero
este es un país alcabalero. Sí, señor, Eso lo demasiado. dijo él. Este es un país Y lo alcabalero. sostengo. Y la comisión de asesores es alcabalera por antonomasia de Y excelencia. enseguida les vamos a explicar a ustedes qué Pero significa yo- ser alcabalero. Defíname la palabra alcabalero, mi estimado Jesús. Acabaron impuestos, pues, Aquí finalmente. nos cobran por todo. Por ¿Qué cobran? todo, claro. Pero, a ver, yo creo que es que Colombia es un país atípico en un sentido. Nosotros tenemos tasas muy, digámosle, altas de impuestos, pero tasas efectivas de recaudo bajas. Lo que quiere decir que el problema del Cobramos país mucho. es que Evasión, elusión. cobramos mucho, pero hay mucha evasión. Sí, señor. Entonces, al que le recargan todo el peso del impuesto, se le vuelve prácticamente insostenible la vida, ¿cierto? En tanto que hay una cantidad de gente que está por fuera del sistema. Entonces, lo que el país necesita es, digamos, bajar las tasas y subir la cobertura del impuesto, que es de la única manera que nos volvemos viables, porque es que ya, digamos, Pero venga, y no sería tampoco, pues no cabría ahí la apreciación, sí, suba la cobertura, pero primero vuelvas eficiente en el recaudo. Perdóneme, también, es que la claro, ineficiencia es también, total. Ahí sí, también. Y la ahí sí el informalidad, Estado se la queda. informalidad de la evasión. Pero yo le digo algo, el IVA sí es regresivo, represivo e injusto con el pueblo colombiano. La mayoría de nuestros conciudadanos están en estratos menos favorecidos socioeconómicamente. 80%, estratos 1, 2, 3, el mejor librado en estratos 4. ¿Qué va a pasar con los IVAs nuevos y con un IVA del 16 al 19, como los señores alcabaleros lo están recomendando? Pues va a afectar es el pueblo colombiano. Ese es el que sufre, ese es el damnificado, ese es el Paganini. ¿Y qué va a pasar? Va a dejar de comer más y tiene necesidades básicas como la salud, la educación, la movilidad, la vivienda. Esa es una situación de extrema gravedad que nos están anunciando. Doctor Monera, ¿se requiere subir el IVA en este país? Debido a la... Yo le entiendo a usted lo que usted me dice. Si no exportamos petróleo, tenemos que buscar otros ingresos. No vamos a tener. Hay que subir el IVA.